Esta tarde vamos a iniciar con nuestro proyecto de webinarios. Para comenzar vamos a explicarles un poquito en qué consiste un webinario. Un webinario es la combinación de dos palabras, web y seminario. Son seminarios que impartimos en línea. Se producen en un tiempo real, con una fecha y una hora específicos. Permite su participación desde cualquier computador que esté conectado a Internet. Para ello, como requisitos mínimos, necesitamos conexión a Internet de 128 kbps, altavoces, de preferencia diadema para evitar el ruido externo, micrófono. En caso de no contar con el mismo, ustedes van a poder participar a través de mensajes por el chat. Les invitamos también a participar de nuestro próximo evento, que será el 5 de mayo del 2013, con el tema de PNL o programación neurolingüística. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo como unidad de educación virtual es desarrollar microcapacitaciones gratuitas utilizando las tendencias actuales en educación virtual, conocidas como Live Learning, o programas de formación en vivo desarrollados a través de herramientas de videoconferencia. Nuestro webinario será desarrollado por el máster Raymond Marquina de Venezuela. Raymond es tutor de la unidad de educación virtual de los cursos de diseño y montaje de aulas virtuales en Moodle y creación de entornos virtuales basados en la web 2.0. Es coordinador académico de Profe OPSU, docente de la Universidad de los Andes. En su formación profesional relacionada es máster en educación, mención en informática y diseño instruccional. A continuación, les damos la bienvenida a Raymond para que comencemos con nuestro webinario. Que lo disfruten. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la introducción. Como se planteó desde un principio, desde que se hizo esta invitación, pues la intención de este pequeño encuentro en línea es hablarles sobre lo que son las infografías y básicamente darles algunos lineamientos de cómo diseñar una infografía con algunas de las herramientas y recursos que conseguimos o conseguiremos en línea. Para ello entonces vamos a partir de algo elemental que es la definición o lo que podríamos entender como una infografía. Hay muchísimos conceptos en la web y estoy seguro que si ustedes googlean esta palabra van a conseguir decenas de conceptos, algunos más amplios, más detallados que otros, pero tomando como referencia una enciclopedia en línea que todos conocemos, que es Wikipedia. Si vamos y buscamos allí este concepto, nos vamos a conseguir que una infografía es una representación visual que más visual que los propios textos, en la que intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones presentadas de manera gráfica, normalmente figurativa, que pueden o no coincidir con grafismos, atratos o sonidos. La infografía nació básicamente como un medio de transmitir información de manera gráfica. Dentro de las infografías vamos a conseguir gráficos, viñetas, mapas, diferentes elementos gráficos que básicamente se denominan infogramas y que lógicamente son componentes o partes de esa infografía y son elementos con los cuales representamos la información que deseamos mostrar a través de este recurso gráfico. Otro concepto nos dice que las infografías nos sirven para transmitir hechos, procesos, noticias, acontecimientos o datos de una manera amena, sintética y visual. Esto es bien interesante. Vamos a ver si ubico por acá la herramienta, para resaltar.
lo que ya tenemos aquí en color rojo, porque esto es, digamos, uno de los elementos más importantes de la infografía, la manera en que nosotros representamos la información. Ya dejamos de trabajar con una información que es completamente plana, que es completamente mostrada en texto, desarrollada a través de un documento. Ahora nos apoyamos en elementos gráficos que son mucho más amenos, que son mucho más atractivos para el usuario final. Esto, lógicamente, nos lleva o tiene la intención de facilitar la comprensión de esa información que muchas veces es compleja. Además, el uso de este tipo de recursos estimula el interés, motiva a nuestros estudiantes, especialmente a estas nuevas generaciones que entendemos y que además se han hecho cientos de estudios que demuestran que les es mucho más atractivo el uso de recursos audiovisuales que aquellos que tradicionalmente hemos utilizado en los entornos de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, los textos. ¿Ok? Entonces, si observamos esta ventaja, lógicamente, el uso de infografías vendría a potenciar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, esto que les estoy mostrando no es más que una infografía que explica lo que es una infografía. ¿Qué son las infografías? Una combinación entre imagen y texto para comunicar información de manera, lo estoy viendo por acá arriba, información de manera fácil y visual. Fácil y visual. Tienen estas infografías imágenes de alto impacto, acomodo estético, una justificación y lógicamente por detrás un proceso de investigación que nos sirve para poder redactar, tomar los datos más importantes que deseamos compartir a través de este recurso. Una infografía no es, y quiero que quede claro esto, porque siempre uno de los grandes errores que cometemos es dejarnos llevar por lo tecnológico antes que lo educativo, antes de utilizar una herramienta y sentarnos a trabajar en el computador, lo primero que debemos pensar es el uso que vamos a hacer de esa infografía, si es un medio, si es un recurso dentro de un currículo formal, si es un recurso que vamos a utilizar para desarrollar un tema, es un recurso para profundizar o para complementar. Pero esto además conlleva a una investigación de los elementos que deben estar allí presentes. O sea, lo primero que debemos hacer es planificar, o lo que podríamos llamar ese proceso de preproducción de la infografía. La producción como tal, lógicamente, es el uso de la herramienta, y la postproducción o divulgación es el uso de las redes sociales, el uso de los espacios virtuales para poder colgar este recurso que vamos a crear, ya sea a través de un servicio en línea o con una herramienta offline en nuestro computador. ¿Ok? Hay sugerencias o alineamientos que debería cumplir esa infografía, y una de ellas nos dice que debe ser impactante y debe ser precisa esa infografía. Por ello es que requerimos de un proceso de investigación, por eso es que requerimos de un diseño estético, de un acomodo estético como se muestra en esta infografía, que nos permita o que logre que esa infografía sea altamente atractiva y motivante para el usuario final. La publicación debe ser clara, directa y, algo muy importante, muy fácil de entender. Las aplicaciones o uso puede ser periodística, en línea, arquitectónica, instructiva. Pueden ser, cuando hablamos de tipos de infografías, pueden ser de línea, y aquí tienen una pequeña muestra. Pueden ser de tipo tabla o gráficas. O sea, hay muchas maneras de generar, de producir, de crear una infografía. Aquí les estoy dejando, aunque esto pienso más adelante compartirlo con ustedes en SlideShare, hay algunos links que pueden servirles para visualizar algunas infografías. Yo siempre parto del principio de que nosotros debemos de construir para poder construir. Y cuando coloco esta diapositiva acá, simplemente pienso que para poder hacer una infografía tenemos que ver infografía. O sea, es imposible que nosotros pensemos en diseñar, en
en elaborar, en producir una infografía si no hemos visto al menos una docena de infografías que nos sirvan para visualizar, para ver, incluso tomar ideas de cómo puede ser nuestra infografía mucho más impactante, cómo puede ser mucho más atractiva, e incluso pensar en algo tan elemental como los colores, como los elementos iconográficos que deben estar presentes en esa infografía. Todo esto, lógicamente, nos lleva a que nosotros en un primer, y yo diría que hasta un proceso, un paso previo a la preproducción, deberíamos revisar, visitar, conocer, visualizar, analizar infografías que consigamos en la web. ¿Ok? De esto, lógicamente, podemos sacar mucho aprendizaje que nos va a servir más adelante para nosotros poder diseñar o proponer nuestras infografías. Quiero acá mostrar un par de infografías que pueden servirles a ustedes como para conocer en qué consiste este recurso. Esta infografía se llama Cómo ayudan las redes sociales y ustedes pueden observar acá la manera en que está estructurada, que es una infografía realmente interesante de cómo nosotros vemos cómo funcionan o cómo ayudan redes como Facebook, Twitter, se habla aquí de Blogger, se habla acá de Flickr, de YouTube, ¿ok? Y por ejemplo, en el caso de YouTube, incluso se hace mención, y por esto lo vemos aquí en la parte superior derecha, al licenciamiento, a los derechos de autor, a la manera en que se participa, participación, colaboración, contactos, videos, fotos. Hay mucha información acá que nosotros, si la presentáramos de la manera común o tradicional, podríamos entonces seguramente elaborar un documento de texto. Pero si lo hacemos de esta manera, seguramente el impacto, la manera en que nosotros podemos captar esa información va a ser mucho más efectiva, mucho más eficaz. Por aquí ustedes están realizando, por cierto, me detengo un minuto porque acabo de ver el chat. Las preguntas sí, pues vamos a tratar de hacerlas al final. Les pido por favor tomar nota, ya sea a través de un bloc de nota, a través de lo que sería un procesador de texto, de manera tal de que puedan al final, ustedes de manera concreta, plantearme esas dudas, esas inquietudes que puedan surgir a medida que vamos avanzando, ¿ok? Vamos a establecerlo de esa manera. Tengo una segunda infografía, en este caso hace referencia a Steve Jobs, se llama El adiós a un genio, y se dan cuenta que es bastante sencilla, pero nos muestra una línea de tiempo donde se observa 1955 la información de nacimiento de este personaje. Jobs nació en San Francisco, adoptado por la familia de Paul y Clara Jobs en Mountain View, California. Y así podemos ir observando varias fechas, 1972, 1974, 1976, fechas que son importantes en la vida de este personaje. Esto es otro tipo, evidentemente, de infografía, mucho más sencilla que la anterior, pero igual con un alto impacto gráfico y con información muy valiosa para lo que nosotros deseamos mostrar. Llegar a esto, lógicamente, implica pensar un poco en el mensaje que nosotros queremos transmitir. Llegar a esto implica elaborar en papel la idea, ¿okay? Antes de sentarnos en la herramienta, hacer ese proceso de investigación previo que nos lleve a conseguir la información que consideramos más relevantes. Y que lógicamente, algo que nunca debemos olvidar es tomar nota de las fuentes donde estamos realizando esa investigación, ya que dentro de la infografía, en alguna parte de esa infografía, generalmente en la zona inferior, debemos colocar las fuentes, citar las fuentes, lo cual le da mayor credibilidad a esa infografía o recurso. Ahora, algunos elementos claves necesarios para crear una infografía, quiero explicarlos acá poco a poco, son las flechas y la estructura, el esquema de colores, los gráficos, la investigación y datos, y finalmente el contenido. Cuando hacemos referencia a las flechas y estructura, generalmente se sugiere que empecemos con una estructura simple a modo de borrador y se utilizan las flechas para ir relacionando apartados.
Generalmente, bueno, dependiendo de la herramienta que utilicemos, si es una herramienta offline, las herramientas, ustedes pueden utilizar una herramienta, voy a ponerles un ejemplo concreto, una herramienta de creación o de creación de gráficos que seguramente va a tener una biblioteca de flechas. Incluso yo podría atreverme a utilizar, y es válido completamente, por ejemplo, una herramienta ofimática como PowerPoint. Y PowerPoint a través de una diapositiva, utilizando esta librería de elementos gráficos, empezar a añadir objetos como lo estoy indicando acá, que me permitan ir estructurando el contenido dentro de una diapositiva, que posteriormente voy a exportar en un formato de archivo gráfico JPG, PNG, para subirlo a un sitio o un espacio de alojamiento que me va a permitir compartirlo en línea. Hay muchas otras herramientas, no quiero nombrar alguna en específico, pero hay muchísimas más, incluso pensar en herramientas de diseño que me permitan, por ejemplo, la elaboración de mapas mentales, de mapas conceptuales, también pueden funcionar perfectamente para elaborar una infografía. Hacía mención a una que todos tenemos en nuestro computador, ya sea PowerPoint o si estamos hablando de alternativas libres, por ejemplo, el LibreOffice o el OpenOffice. A través de la elaboración de una diapositiva, esa diapositiva puede perfectamente convertirse en una infografía. ¿Ok? No necesitamos tener conocimientos medios o avanzados en el uso de una herramienta gráfica que lógicamente nos va a llevar, o nos debe llevar, o nos debería llevar a un manejo más que básico de herramientas de diseño y edición. Con respecto al esquema de colores, el uso del color es un elemento clave para gestionar los diferentes mensajes que además este esquema de colores nos va a permitir mantener la atención del lector dentro de la infografía. Aquí es donde tenemos que tener mucho, aquí en esta parte tenemos que tener mucho cuidado con la manera en que utilicemos el color. Si nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, quiero ponerles algunos ejemplos concretos y algunos contraejemplos para que nos entendamos muy bien. Si nosotros vamos a desarrollar una infografía donde estamos manejando texto, y ese texto es muy importante para el mensaje que deseamos transmitir, lo más sensato, lo más lógico es que el color de fondo de la infografía sea claro. ¿Ok? Puede ser claro, por ejemplo, blanco o un color bastante claro, pastel, y el texto tiene que ser en contraparte un color oscuro. Lo mejor evidentemente es blanco y negro, blanco azul oscuro. Colores que me permitan una fácil lectura. Colores que además no me generen ruido, colores que me permitan ubicar de una manera bastante rápida, sin mayor complicación, la información más relevante o importante que se encuentra en esa infografía. ¿Okay? Esto es muy importante en el momento que nosotros vamos a elaborar este recurso. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a aprovechar otros colores. Verán que más adelante, cuando ustedes utilicen un servicio en línea, generalmente los colores son que si negro, como lo vimos hace un momento atrás en el ejemplo, negro con texto en blanco, algunas palabras resaltadas en color, por ejemplo, amarillo, cuando es color negro de fondo, o blanco, como la primera infografía que les mostré de ejemplo, con textos en color negro, y uso de diversos elementos iconográficos de distintos colores. ¿Ok? Muchos sistemas utilizan estos colores azules, colores pasteles, colores blancos para los fondos y elementos que están iconográficos que están generalmente en color negro, en colores oscuros, en colores que tienden al rojo, ¿okay? Y que al insertarlos pues son lógicamente objetos que llaman la atención en ese espacio gráfico. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque por ejemplo, vamos a hablar de lo que no debería ser si nosotros colocamos un fondo de color rojo y un texto en color amarillo. Imagínense el efecto que esto puede lograr, que incluso si manejamos una buena cantidad de texto, lógicamente podríamos hasta generar dolores de cabeza en la lectura de ese contenido dentro de la infografía. Con respecto a los gráficos,
Una sugerencia es combinar los gráficos, los gráficos temáticos con los de referencia para ilustrar de forma diferente los datos e informaciones. Cuando hablamos de gráficos temáticos, son elementos gráficos que que guardan pertinencia con el tema que se está desarrollando en la infografía. Y los gráficos de referencia, evidentemente, son gráficos donde se muestra información de interés para el contenido que se presenta en la infografía. Por ejemplo, un gráfico de barra, por ejemplo, un gráfico de torta, ¿ok? Son gráficos que lógicamente muestran información y que me permiten entonces una combinación armónica, que nosotros debemos apuntar a que sea armónica la combinación de ambos tipos de gráficos, lograríamos una infografía de alto impacto, altamente atractiva para el usuario final de la misma. Con respecto a la investigación y datos, yo les decía hace unos minutos atrás que es muy importante que nosotros podamos desarrollar en ese proceso de preproducción o como quieran llamarlo, de planificación, podamos realizar una muy buena investigación. Y cuando hablo de una muy buena investigación, quiere esto decir que nosotros deberíamos buscar, como lo dice la norma APA, las fuentes más actualizadas que podamos conseguir. ¿Ok? Por lo menos de lo ideal sería en los 5 años previos. Especialmente si lo que vamos a trabajar en la infografía son datos o hechos. Deberíamos entonces buscar los datos más recientes, la estadística más reciente de fuentes que sean completamente fiables. ¿Ok? Esto es muy importante. Y cuando hablo de fuentes que sean completamente fiables, debemos entender que la fiabilidad de esas fuentes se logra a través de sitios que sean sitios identificados o sitios que claramente tengan se puedan relacionar con el mundo académico. Y esto quiere decir que que sean sitios, por ejemplo, de una universidad, sitios de publicaciones electrónicas, que tengan el nombre del autor, la fecha de publicación, y que incluso si nosotros podemos ubicar hasta un pequeño currículum o resumen curricular o sinopsis curricular del autor, pues lógicamente esto le va a dar más piso o le va a dar mayor fiabilidad a esos datos o a esa información que nosotros estamos tomando. ¿Ok? Esto es muy importante porque en la web podemos conseguir muchísima información simplemente con googlear, o sea, con realizar una búsqueda con algunas palabras clave. Pero tenemos que aprender a seleccionar cuáles de esos vínculos, cuáles de esos sitios, cuáles de esos blogs, por ejemplo, nos proporcionan información que realmente sea fiable. Allí es donde nosotros entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por otro lado, lógicamente nosotros, los resultados de esa investigación, que va a ser un texto en ese proceso de preproducción o de planificación, debemos resumirlo, debemos llevarlo a un lenguaje que sea lo más sencillo y entendible posible para el usuario final, pero además de esto, debemos debemos guardar en ese proceso de preproducción para plasmarlo más adelante las referencias o citas a la fuente, lo cual significa que deberíamos tener o presentar en esa infografía tal vez la URL y lógicamente al menos el nombre del artículo, el nombre del autor, referencia al autor de esa fuente que tomamos para poder ilustrar la información en la infografía. ¿Ok? Esto es muy importante para poder brindarle fiabilidad a esa infografía. Recuerden ustedes que esto es un recurso para la enseñanza, aprendizaje y por lo tanto debemos cuidar este aspecto que tiene que ver
con la forma que va a llevar finalmente este recurso educativo. Como indica la diapositiva, y no la había leído, todas las infografías deben realizarse a partir de la investigación y utilizar datos contrastables, documentados y referenciarlos. ¿Ok? Creo que esto resume muy bien lo que acabo de explicar, que no lo había dicho. Es necesario destacar el contenido más importante para provocar deducciones, lo cual es un arte. Es importante el uso de colores, negritas, subrayado y elementos iconográficos. Creo que, y voy a retornar a la diapositiva anterior, si ustedes se dan cuenta, en esta diapositiva, simplemente dentro del texto lo que he hecho, en algunas palabras clave, es colocar esas palabras en negrita y cambiarle el color. Este tipo de efecto gráfico lógicamente permite que el usuario final de un vistazo rápido detecte aquellos términos o descubra aquellos términos, aquellas palabras que son claves en la información que nosotros deseamos transmitir. Esto, por un lado, lógicamente va a ayudar a que se fije o a que nosotros nos llevemos esa información de manera bastante rápida. Otra estrategia que se utiliza es el uso de elementos iconográficos, o sea, por ejemplo, algún checklist, algún objeto como un ojo apuntando al lado de un texto, e incluso el resaltar algún término o algunas palabras claves con el uso de un recuadro con un color distinto. O sea, son elementos que nosotros, a medida que vayamos diseñando y adquiriendo experiencia, lógicamente vamos a producir, como se espera, mejores infografías. Pero antes de esto, yo les decía hace unos minutos atrás que para mí es muy importante, antes de empezar a diseñar nuestra primera infografía, revisar un buen conjunto de infografías para ver, para tomar ideas, para nosotros poder deconstruir, luego construir o producir nuestros propios recursos, ¿ok? Esto evidentemente a la larga lo da la práctica, la manera en que nosotros podemos jugar con la información, resaltar la información, resaltar palabras que son elementos que son claves dentro de esa infografía. Hay algo que quiero incluso comentarles que no está aquí, pero que es algo sensato y lógico cuando nosotros desarrollamos una infografía, y que esto aplica perfectamente a lo que son las presentaciones PowerPoint. Una de las cosas que nosotros generalmente debemos trabajar, debemos considerar o tomar en cuenta cuando diseñamos una presentación, específicamente una diapositiva, es la manera en que nosotros leemos en el mundo occidental. Y es que nosotros vamos de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Lo cual quiere decir, en términos muy simples, que si ustedes, por ejemplo, van a desarrollar una infografía orientada horizontalmente, la información más relevante o más importante de esa infografía debería estar en el lado izquierdo, en la parte superior. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros queremos usar un diagrama de torta como un elemento importantísimo para el desarrollo de nuestra infografía, y queremos que sea lo primero que ve el usuario. ¿Dónde lo vamos a colocar? Arriba a la izquierda, y es lo primero que se supone debería ver el usuario. Y de esta manera, a partir de este principio básico, podemos empezar a desarrollar nuestra infografía. Generalmente muchas infografías son verticales, son largas hacia abajo, o sea, tienen mayor altura que anchura. Y esto quiere decir que nosotros vamos de arriba hacia abajo desarrollando la idea. Muy pocas son realmente horizontales. ¿Por qué son verticales? Bueno, por una cuestión muy simple. Si nosotros vamos a colgar o publicar esta infografía en un servicio en la web, tenemos que pensar de que la persona, seguramente el servicio les va a permitir ver un preview, o sea, ver la imagen en un tamaño muy pequeño, y que al hacer clic, la imagen se va a ampliar y nosotros vamos a poderla trabajar o visualizar utilizando el scroll bar, o sea, la barra de desplazamiento lateral que se encuentra a la derecha, o vertical que se encuentra a la derecha del navegador. ¿Ok? Esto quiere decir que
lo más sencillo, lo más cómodo para poder visualizar esa infografía es que ésta sea vertical y que la información vaya de arriba hacia abajo. En el caso horizontal es un poco más incómodo el asunto y no son tan comunes, pero son válidas también y es muy válido la orientación que les estoy indicando de siempre empezar de izquierda, desde colocar a la izquierda los elementos de mayor valor o utilizar a la izquierda y arriba aquellos objetos o aquella información que consideramos es más importante que sea manejada por nuestros estudiantes o por los usuarios o visitantes de esa infografía. ¿Cómo se elabora una infografía? Para crear una infografía nosotros podemos trabajarla en línea o fuera de línea, offline u online. ¿Qué significa esto? Si nosotros la trabajamos fuera de línea, quiere decir que la vamos a trabajar en nuestro computador personal. Para ello requerimos de un programa de edición de imágenes. Si la vamos a trabajar en línea, podemos utilizar un servicio 2.0. Hay muchos. Hay alrededor de una docena de servicios, los cuales, en su gran mayoría, son gratuitos. Para trabajarla offline o en nuestro computador, nosotros tenemos entonces la posibilidad de comprar una aplicación o de descargar de la web una aplicación o herramienta de autor de tipo software libre. O sea, una herramienta por la cual no necesitamos pagar licencia. En el caso del software propietario, que es software por el cual debemos cancelar una licencia, dos aplicaciones bastante comunes, bastante utilizadas y conocidas son Adobe Photoshop y Adobe Illustrator. En el caso del software libre, quise colocarlo de esta manera. Hay dos alternativas a esos dos paquetes o herramientas, que son el GIMP y el Inkscape. GIMP e Inkscape son herramientas software libre por las cuales no debemos pagar no vamos a pagar ningún licenciamiento para utilizarla. Simplemente basta descargarla e instalarla en nuestro computador. Lo más interesante de todo es que son herramientas que son multiplataforma. Son herramientas que simplemente al ingresar a la URL, por ejemplo, gimp.org, podemos descargar esa aplicación e instalarla en nuestro computador, ya sea con sistema operativo Windows o con alguna distribución Linux. GIMP es un programa, voy a leer lo que está allí abajo, es un programa gratuito y libre para editar imágenes digitales. Tanto dibujos como fotografía, y es similar. Muchos dicen que es la alternativa libre al popular y conocido Adobe Photoshop. Como les decía, una de las cosas muy importantes de esta aplicación es que es multiplataforma, lo cual quiere decir que se puede utilizar en Windows o en cualquier distribución Linux. La otra alternativa, en este caso, a lo que es el Adobe Illustrator, es el Inkscape. Y el Inkscape es un editor de gráficos vectoriales, al igual que el Adobe Illustrator, de código abierto, que tiene capacidades o bondades similares a Freehand, a CorelDRAW, a ShadowX, a Illustrator, y que utiliza el estándar W3C. Y lo más importante de esta aplicación, al igual que GIMP, es que es multiplataforma, lo cual significa que podemos instalarla en Windows o Linux sin mayor problema, y lo más importante de todo, sin tener que cancelar ningún licenciamiento por su uso. Adicional a lo que son estas herramientas de diseño, estas herramientas de creación gráfica, nosotros necesitaríamos contar con elementos iconográficos, con imágenes, con
archivos gráficos que nos permitan diseñar esa infografía. Una cosa que debemos tener, algo que debemos considerar y con lo cual debemos tener mucho cuidado es con el uso de elementos gráficos que tengan derechos de autor, aquí el famoso copyright. Hay en la web una decena de más o menos de librerías que contienen gráficos gratuitos que podemos usar sin meternos en problemas de derechos de autor. Uno de estos repositorios de iconos es Icon Archive, el cual ustedes pueden descargar iconos y objetos de manera completamente gratuita. Una cosa muy importante es que la gran mayoría de estos iconos o archivos gráficos se encuentran en formato PNG, lo cual quiere decir que tienen fondo transparente y que al utilizarlos en nuestras infografías creadas en nuestro computador nos evitan el trabajo de una edición previa para eliminar ese fondo de color blanco, por ejemplo, si en nuestra infografía estamos usando un fondo de color oscuro. Entonces, esto es importante considerarlo en el momento de descargar un archivo iconográfico. Si estamos usando un fondo de color oscuro o un fondo diferente al blanco y al negro, es importante que ese elemento iconográfico, que ese objeto gráfico sea PNG con fondo transparente, y esto nos va a evitar lógicamente lo que sería la edición previa para poderlo utilizar o insertar en el espacio de trabajo en el cual estamos desarrollando el recurso educativo. Esto entonces, como les decía, es una de las alternativas que tenemos por acá. Continúo. Otra alternativa de estas que podemos conseguir en la web es Freepik. Freepik es un buscador de fotos, ilustraciones, vectores y archivos, incluso PSD, que podemos adaptarlos e incorporarlos a nuestra infografía. Una cosa importante que me dice la experiencia, o que me ha dicho la experiencia, es que nosotros podríamos, y seguramente ustedes en algunos momentos cuando nos dedicamos a buscar gráficos, buscar iconos, buscar archivos gráficos que podamos utilizar en presentaciones, todos esos elementos o todos esos objetos que conseguimos en algún momento, bien vale la pena organizarlos y almacenarlos o alojarlos en nuestro computador en un directorio que nos permita más adelante poder entonces contar con una biblioteca personal, ¿sí?, que contenga imágenes que consideramos de uso común en nuestras actividades docentes, por ejemplo. Entonces, mi consejo es, bueno, a medida que nosotros, y esto siempre nos pasa cuando empezamos a hacer una presentación, buscamos imágenes o tomamos imágenes de la web. Si vamos a trabajar una infografía, seguramente vamos a, offline, seguramente vamos a utilizar algunos elementos iconográficos que tenemos que dedicarle unos cuantos minutos hasta horas para conseguir aquellos que nos parezcan más adecuados. Pues todo ese trabajo vamos a tratar de organizarlo y almacenarlo en nuestro computador para ir generando nuestra propia biblioteca personal, que más adelante les cuento que con toda seguridad agradecerán, porque siempre tratar de buscar imágenes que sean coherentes con nuestro estilo, con nuestros contenidos, los contenidos que dictamos en nuestras cátedras, pues es a veces bastante complejo. Entonces muchas veces dedicamos muchas horas a esta actividad y usamos la imagen y no la guardamos, o simplemente la colocamos en una carpeta que más nunca la ubicamos, o que realmente cuando vayamos a necesitar esa imagen no sabemos dónde está guardada. Entonces el consejo es muy simple: tratemos de, a medida que vayamos, no solo las infografías, sino las presentaciones o cualquier otro tipo de actividad
donde necesitemos utilizar gráficos, donde necesitemos buscar imágenes en la web, pues tratemos de guardar un respaldo, una copia de esas imágenes en un directorio en nuestro computador personal y tratemos de organizar esto de la mejor manera posible para poder aprovecharlo en un futuro y, lógicamente, crear nuestra biblioteca personal. Esto es muy importante a medida que nosotros vamos desarrollando este tipo de recursos u otros, que seguramente todos ustedes trabajarán o trabajan actualmente. Cuando vamos a la versión, ya les he explicado, bueno, lo anterior tenía que ver con, lógicamente, la posibilidad de desarrollar infografías offline. Pero si nosotros vamos a desarrollar infografías online, en línea, tenemos entonces que revisar algunos de esos servicios que conseguimos por allí en la web. Hay varios. Quise aquí hacer una selección de algunos que incluso pues hace 2 días atrás verifiqué que todavía están activos, porque en este mundo de la web 3.0 sucede muchas veces que nos enteramos de un nuevo servicio que puede ser una maravilla y que a través de reseñas nos dicen que es excelente para producir algún recurso educativo, por ejemplo, o incluso para producir, comunicarnos o para generar contenido. Pero muchas veces estos servicios están en fase beta y no llegan a superar esa fase. Simplemente se acaban, se cierran y pues lamentablemente perdemos la oportunidad de conocerlos y usarlos y sacarles provecho. ¿Okay? Por eso entonces sucede muchas veces que conseguimos y hasta nos abrimos cuentas en muchos de estos servicios, hay cientos de servicios, o miles de servicios 2.0, pero a la larga son pocos los que han sobrevivido. ¿Okay? Estos que les estoy mostrando todavía están activos, afortunadamente, todavía están operativos, están validados por mi persona hace alrededor de 48 horas antes, mientras montaba esta presentación, pues pude entrar a todos y verificar de que todavía siguen activos. Está primero Visually, y Visually es un servicio que nos permite crear infografías a partir de la información que hay en las cuentas de Twitter o Facebook mediante el uso de plantilla. ¿Qué significa esto? Bueno, que nosotros podemos tomar, por ejemplo, información del número de seguidores que tenemos, del número de personas que nosotros seguimos, etcétera, y plasmarlo en una infografía. O tomar información de otras cuentas de Twitter o de Facebook, de estas redes sociales, y generar infografías que son básicamente de datos que se muestran en este servicio. Este Pictochart y Pictochart también nos permiten crear infografías, en este caso a través de plantillas y objetos que nosotros añadimos y que de una manera muy simple, a través de lo que se llama drag and drop, o sea, a través de lo que es arrastrar y soltar, pues podemos construir esa infografía, podemos personalizar esa infografía con un editor que está completamente en línea. Lo único entonces que requerimos para este y todos los servicios que estoy explicando es básicamente una buena conexión a internet y un navegador de última generación. Cuando hablo de navegador de última generación, me refiero a que tiene que ser un navegador actualizado con los plugins, muchas veces de Flash. Algunos servicios requieren de este plugin y con, lógicamente, la posibilidad de manejar los estándares HTML5, ya que muchos de estos servicios manejan estos estándares por detrás. Entonces, básicamente, si nosotros descargamos un Google Chrome o un Mozilla Firefox, en sus últimas versiones que sabemos son gratuitos, pues no deberíamos tener ningún tipo de problema. ¿Okay? Yo básicamente utilizo para este tipo de tareas Google Chrome, el cual me ha funcionado a las mil maravillas. Aunque básicamente utilizo en mi computador personal, tengo el Internet Explorer, que nunca uso, el Google Chrome, que es el que más utilizo para todas estas actividades, Mozilla Firefox y Opera. ¿Okay? Son los 4 navegadores de mayor uso en la actualidad y de estos 4, 2 son los que yo recomiendo siempre, Google Chrome y Mozilla. Con estos 2, en sus últimas versiones, pueden perfectamente trabajar con cualquiera de estos servicios en línea y no tener ningún problema. ¿Okay? Tenemos el Easily, y el Easily también es un servicio, uno de estos servicios que les comentaba hace unos minutos atrás, que se encuentra aún en fase beta. Dicen sus creadores que tiene un potencial enorme. Yo
básicamente, les soy sincero, no lo he usado todavía. Vi algunas reseñas con respecto al servicio y me permite, según ellos, trabajar con ideas en línea. Hay algunas plantillas predefinidas, prediseñadas que me permiten realizar el trabajo de una manera bastante rápida. Se los dejo como un agregado para que ustedes puedan investigar si les conviene, si les sirve. Está Haulich. Haulich también es otro de estos servicios 2.0. En este caso está básicamente orientado a la creación de gráficos y diagramas, líneas, barras, diagramas de gráficas de radar. En esto, al introducir los datos, nosotros además de jugar con la data, podemos configurar tamaños, colores, disposición, fondo, etcétera. O sea, personalizar ese gráfico para luego exportarlo y compartirlo. Hay otro servicio de estos que se llama Infogram. Infogram es uno de estos de más reciente aparición, lógicamente orientado a la creación de infografía. Es muy fácil de usar y tiene la posibilidad de que nos loguemos o que ingresemos al mismo sin tener que crear una cuenta, simplemente utilizando nuestros datos en Facebook o Twitter. ¿Ok? Esto pues es algo bastante común en la actualidad. Realmente la gran mayoría de los servicios 2.0 nos permiten utilizar las credenciales, ya sea de Google, de Facebook o de Twitter. Cuando vamos a utilizar cualquiera de estos servicios, incluso lo que tiene que ver con las herramientas offline, esas aplicaciones o herramientas de autoría, nosotros debemos entonces considerar que una infografía debe siempre mencionar las fuentes de las que proceden los datos que se han utilizado. Y esto lo he dicho desde el principio, es algo que no debemos olvidar nunca. Siempre nos quejamos, aquellos que estamos en el mundo académico, nos quejamos de que hay sitios, hay información en la web que no tiene referencia alguna. Uno de estos sitios, por ejemplo, yo siempre utilizo mis clases de pregrado y posgrado, que utilizo como contraejemplo, ¿no? Es monografías.com. Hay cosas, no se puede negar, bien hechas. Hay cosas medianamente aceptables y hay cosas muy mal hechas. O sea, si yo tomo una monografía de ese sitio y no tiene referencias bibliográficas, ¿qué credibilidad tiene ese trabajo? Ninguna. Entonces, es lo mismo, aplicamos el mismo principio en una infografía. Si una infografía no tiene citas, no tiene fuentes, no tiene credibilidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de mostrar datos, supongan ustedes una infografía del crecimiento de Internet en Latinoamérica, y no colocamos de dónde tomamos esos datos, ¿qué credibilidad puede tener esa infografía? Es una pregunta que se las dejo allí. Esto es algo que no debemos olvidar nunca en el momento de elaborar o producir este tipo de recursos. Entonces, en función de lo anterior, es necesario encontrar la fuente original y comprobar los datos. Asegurarse que se están utilizando los datos más recientes que existen. Insisto, si esto es datos, por ejemplo, datos sobre el crecimiento de las redes sociales en Latinoamérica, en un país específico, deberíamos buscar los datos de al menos el año pasado, serían los más recientes. ¿Ok? No utilizar como referencia páginas web personales, o sea, blog tampoco deberíamos utilizar. Lo ideal sería utilizar por ejemplo, referencias a portales que pertenezcan a universidades, a publicaciones electrónicas, a sitios que ya tengan de alguna manera ese prestigio académico para darle piso, o instituciones que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, si yo quiero hablar de la penetración de Internet en nuestro país, existe algo que se llama Conatel. Yo puedo tomar la data que ellos tienen allí, la estadística, hago referencia a esa institución, a ese organismo gubernamental, y lógicamente le estoy dando piso o validez a esos datos que muestro en la infografía. ¿Okay? Limitar el número de fuentes que se utiliza, lógicamente es importante escoger las mejores, y transmitir un concepto, algo que es muy importante considerar, que transmitir un concepto con demasiadas gráficas hace perder la efectividad de su comprensión. Entonces, llegamos al principio que nos dice que menos es más, ¿ok? Entonces tenemos que buscar ese equilibrio. Aunque nosotros acá hablamos y decíamos al principio, mira, vamos a tratar de utilizar
generar impacto en el usuario final, en nuestros estudiantes, pues tenemos que tener cuidado de que en vez de generar impacto generemos ruido cognitivo y que lógicamente no lleguemos a transmitir o no logremos transmitir el mensaje que se espera. Entonces hay que buscar ese equilibrio, hay que tener mucho cuidado con ello. Quiero entonces, para ir finalizando un poco con ya lo que es la elaboración. Entiéndase que nosotros hemos pasado o deberíamos pasar por un proceso de preproducción donde debemos tomar en consideración estos lineamientos, estas sugerencias que he compartido con ustedes, elaborar o seleccionar los textos o datos que van a ir en nuestra infografía. Incluso si vamos a trabajar offline, deberíamos tener a la mano los elementos iconográficos que van a ir en nuestra infografía. Si ya todo esto lo tenemos y hemos finalizado el proceso de planificación, el proceso de preproducción, pasamos al proceso de producción. Si es offline, es con la herramienta de autoría, que puede ser, por ejemplo, GIMP. Pero si es online, entonces allí escogemos o seleccionamos uno de los servicios que acabo de mostrarles. Yo he seleccionado Piktochart simplemente para mostrarle a través de unas capturas de pantalla el potencial que esta herramienta tiene. Primero, Piktochart, quiero aclararles que es una herramienta de libre uso. Es una herramienta que no tiene costo alguno. Es una herramienta que ustedes pueden simplemente ingresar al servicio como tal a través de la URL que les acabo de mostrar y seleccionar alguno de los planes que nos ofrece este servicio para la creación de infografía. El plan más elemental o básico es el plan gratuito, por el cual nosotros no vamos a cancelar nada. Pero si nosotros queremos entonces tener la posibilidad de alojar un mayor número de infografías, de tener un mayor número de plantillas disponibles para nuestras infografías, pues lógicamente pagamos por ello. Y esto nos lleva a el pago anual de una cuota que nos va a garantizar entonces contar con mayores recursos para elaborar infografías más impactantes. ¿Ok? La gran mayoría de los servicios 2.0 que nos permiten elaborar infografías funcionan bajo el mismo esquema de negocios. Ahora, en este caso, llegamos acá, esta es la página principal de Piktochart, y aquí, entonces nosotros vamos a hacer clic para poder ingresar a lo que nos interesa en la parte superior, por ejemplo, GIMP, y vamos a ir a la opción de probar la nueva versión. Les comento, aquí por cierto, se plantea dos alternativas en Piktochart, porque ellos hace poco abrieron al público una nueva interfase del servicio, que por cierto es bien atractiva y bien fácil de utilizar. Vamos nosotros entonces a ver cómo es esa nueva interfase, la cual les recomiendo utilicen para elaborar sus infografías. Para ello entonces van a hacer clic acá en Login y van a seleccionar la opción de probar la nueva versión. Esto los va a llevar a una pantalla donde les va a preguntar los datos de acceso. Si ustedes quieren crear una cuenta, llenando un formulario, confirmando su cuenta vía correo electrónico, basta entonces que hagan clic por acá, en la parte inferior, lado izquierdo, donde aparece la opción de crear una cuenta en inglés. Crear una cuenta. O sea, vemos acá el sign-in, que cuando nosotros ya tenemos nuestra cuenta, basta colocar el login y el password, pero si no hemos creado esa cuenta, podemos entonces completando un formulario, generar una nueva cuenta de usuario que nos servirá para entrar todas las veces que nos haga falta. Por otro lado, tenemos la posibilidad de loguearnos utilizando los datos de nuestra cuenta en Facebook y de nuestra cuenta en Google+. ¿Ok? Yo particularmente para el ejercicio y para las capturas utilicé mi cuenta Gmail, que es mi cuenta Google+. Él simplemente me pide, si ustedes están logueados a su correo Gmail en ese momento, pues simplemente abre una ventana donde se les pide autorizar, o sea que Google autoriza el uso de los datos o de sus credenciales en ese servicio para que sean compartidos en Piktochart. ¿Okay? Eso es todo lo que él hace y luego los deja entrar. Al ingresar,
uno de los primeros pasos es seleccionar el tema base para el diseño de la infografía. Perdón por la voz, pero tengo un poquito de gripe y creo que ya estoy llegando al punto en donde se me va a ir la voz. Entonces vamos a tratar de ir cerrando el tema para poder darle paso a las preguntas, ¿ok? Les decía entonces que luego de loguearme, el primer paso es seleccionar el tema base para el diseño de la infografía. En la versión gratuita o en el plan más básico, por el cual no cancelamos nada, tenemos alrededor de 7 temas. De 7 temas aproximadamente, pero si ustedes quieren ir mucho más allá y quieren tener una buena cantidad de temas disponibles para poder desarrollar su infografía, deben cancelar anualmente un plan. Y esto lo hacen a través de un link que está allí en la página principal. En nuestro caso lo estamos visualizando y lo vamos a trabajar de una manera con el plan más básico o gratuito. Por lo tanto, en este momento simplemente revisamos los temas que tenemos disponibles y seleccionamos cualquiera de ellos. Recuerden que estos son temas y tienen algunos elementos simplemente para mostrarnos cómo cómo va a quedar aproximadamente nuestra infografía final. Se dan cuenta, y quiero que presten atención a que la gran mayoría de estos temas utilizan colores de fondo claro, o sea, colores blancos, por ejemplo, en su gran mayoría, o gris muy claro, o azul muy claro, con fuentes en color oscuro, negro, azul oscuro, ¿ok? Que son básicamente esos contrastes que facilitan la lectura de los contenidos que se presentan en la infografía. Luego que nosotros seleccionamos el tema, aquí hay uno de estos temas que hemos seleccionado. El tema que seleccionamos acá es este que está de primerito. ¿Ok? Voy a marcarlo acá, al que tenemos acá al principio. Hacemos clic sobre seleccionar tema en inglés y esto nos va a llevar a lo que sería la ventana de edición, o sea, el editor de la herramienta. Y ese editor se encuentra completamente en línea. El editor, en este caso, lo abrí en Google Chrome y se van a ustedes a dar cuenta que en la parte de arriba tengo unos botones acá en amarillo donde puedo editar los bloques. ¿Qué son los bloques? Los bloques son básicamente los elementos que forman parte de la infografía. Esto es un bloque de texto. Esto que tenemos acá, donde están las 3 estrellas, es un bloque. Esto que está acá con texto, un título y un texto, es otro bloque. Entonces son bloques que nosotros podemos seleccionar y duplicar, eliminar, ¿ok? O añadir nuevos bloques, nuevos espacios dentro de la infografía para poder editar, añadir iconos, añadir objetos gráficos, añadir texto, ¿ok? Y esto se hace en la parte superior. Luego en la parte inferior vamos a conseguir una biblioteca de iconos, de elementos iconográficos. Se dan cuenta acá que yo tengo un menú por acá desplegable que dice educación, y que al seleccionar la opción educación, entonces los elementos iconográficos guardan vinculación o tienen vinculación con este tema. Vemos una calculadora, una manzana, un bus escolar, unos libros, un rotafolio, una mano, un despertador, un diploma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Nosotros acá entonces en este menú podemos seleccionar una categoría y en función de la categoría podemos entonces tener acceso a una librería de objetos predeterminados que tiene este servicio Pictochart. Aquí vemos entonces además iconos, imágenes, podemos subir, uploads es subir elementos iconográficos propios para insertarlos en nuestra infografía. Podemos añadir texto, tenemos herramientas, podemos cambiar el fondo sólido con degradación, etcétera. Todo esto se selecciona en la parte inferior. Y en la parte superior hay un tutorial muy importante para aquellos que empiezan a utilizar esta herramienta, y está la opción de exportación y de previsualización. Del lado izquierdo, ya después que nosotros tenemos esto listo, podemos compartirlo en las redes sociales. Allí vemos entonces Facebook, vemos Twitter, vemos Google Plus y vemos Pinterest, ¿okay? Que son estos 4 iconos que nosotros tenemos por acá. Luego, ya para ir más o menos finalizando el proceso de edición de esa infografía, nos queda simplemente hacer clic en cada uno de los bloques. Vengan ustedes acá que estoy
Aquí en esta captura se observa cómo se edita un texto. Simplemente hago clic, doble clic en el texto, puedo borrar, digamos, ese contenido previamente definido allí y colocar lo que a mí realmente me interesa. Igual, por ejemplo, si quiero eliminar esta figura que ustedes tienen acá, basta seleccionarla y suprimirla, desechar ese bloque o eliminar ese bloque. De esta manera puedo insertar una figura, un objeto iconográfico que tenga mayor relación con el tema de mi infografía. Al seleccionar un objeto, un bloque, en este caso texto, vemos que se activa una zona de edición del texto. Y aquí, al igual que cualquier procesador de texto, podemos ver entonces el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, el tipo de fuente, la alineación, y podemos también observar algunos iconos que me permiten jugar con las capas que forman esa infografía, o sea, moverla adelante, llevarla atrás, ¿ok? Y esto funciona muy bien para, por ejemplo, añadir un cuadrado, supongan ustedes, de un color específico y colocarlo detrás o al fondo de nuestra infografía y encima colocar un texto, ¿ok? Ahí tendremos que jugar con el orden de apilamiento de las capas y para ello utilizamos estos botones que se encuentran en la barra de edición de contenidos. Entonces, esa zona de edición de contenido solo se va a activar en el momento en que nosotros vayamos a seleccionar, o que seleccionemos, perdón, un texto, una imagen, un icono, un elemento iconográfico o cualquier otro objeto que esté presente en la infografía. Recuerden que nosotros hacemos una selección de una plantilla inicialmente y esa plantilla contiene algunos objetos ya previamente definidos. Esa plantilla la editamos, eliminamos objetos que no nos interesen, añadimos objetos que deseamos aparezcan en esa infografía. Luego que nosotros hemos finalizado la infografía, estamos conformes con el producto final, luego de hacer varios previews, podemos exportar esa infografía. Y la exportación y divulgación se puede hacer a través de la opción que ubicamos en la parte superior. Cuando nosotros exportamos, podemos exportar a JPG o PNG. Son los dos formatos gráficos que acepta o que, mejor dicho, permite exportar este servicio 2.0. Pero adicionalmente a esto, nosotros podemos, en un proceso automatizado, compartir esa infografía en alguna de las redes sociales. Lo cual quiere decir que si hacemos clic en cualquiera de los iconos que les mostré hace unos minutos atrás, que están ubicados en el lado izquierdo del editor, podemos entonces subir o publicar esa infografía en Facebook, en Twitter, en Google Plus o en Pinterest, lo cual al hacer clic me va a pedir el servicio, los datos o las credenciales para acceder al servicio y Pictoshare se encarga automáticamente de exportar en el formato más adecuado y de subir esa imagen a nuestra cuenta. Automáticamente esto queda publicado entonces en cualquiera de estos servicios 2.0, ¿ok? Con esto finalizo lo que sería esta presentación. Insisto, pues esto es simplemente un paseo por lo que se puede hacer o lo que nosotros podríamos crear, elaborar o producir con estos servicios en línea. Esto pues conlleva de por sí un proceso, si queremos hacer las cosas bien hechas, conlleva todo un proceso mucho más detallado, mucho más preciso, paso a paso, para poder entonces lograr un recurso educativo realmente de calidad. Yo les aseguro que, bueno, con un poquito de paciencia, unas cuantas horacillas y bastante práctica, estoy seguro que cualquiera de ustedes puede elaborar una muy buena infografía que puede utilizar en sus actividades docentes, ¿ok? Quiero entonces ya con esto cerrar, mostrar algunos datos de contacto, de ubicación de mi persona y doy entonces por abierto el espacio para plantear sus comentarios, sus inquietudes y las dudas que puedan tener sobre alguna de las
diapositivas o alguno de los contenidos desarrollados en este encuentro, ¿ok? Muchas gracias. No sé si alguno tiene una duda y la puede plantear por la sala de chat, algún comentario. Sí, Raymond, vamos a dar inicio entonces a la sección de preguntas a través del chat. ¿Hay alguna persona que tenga inquietudes? Pedro, por favor, ¿puedes escribirnos en el chat la pregunta? Raymond, Santiago Camargo nos dice, ¿podemos integrar a las infografías nubes de palabras? No, yo creo, o sea, yo hasta ahora no he visto ninguna infografía que maneje nubes de palabras. O sea, las nubes de palabras como tal se utilizan para otras cosas. En el caso de la infografía, el concepto como tal realmente apunta al manejo de información a través de elementos gráficos que sean de alto impacto para el usuario final. Allí no tiene cabida o no debería tener cabida una nube de palabras, ¿ok? Por acá tenemos a Pedro Gauna, dice, ¿cómo sabemos hasta dónde se puede considerar que es demasiado menos o demasiado más? Bueno, esa es una buena pregunta. Realmente, yo creo que eso lo va diciendo la experiencia, ¿no? O sea, como les decía hace un minuto atrás, una de las cosas que yo sugiero antes de empezar a diseñar nuestra primera infografía es revisar al menos una docena, unas cuantas decenas de esas infografías que conseguimos en la web. Yo parto del principio que es necesario de construir para construir. Tú te vas a dar cuenta, o sea, cuando empieces a revisar y a conocer muchas de las buenas infografías que están en la web, te vas a dar cuenta de que hay elementos que son comunes, el manejo de la información, el manejo del texto, los colores, o sea, vamos a sentir de manera inmediata alguna identificación con aquellas infografías que nos parecen realmente efectivas y de allí podemos tomar buenas ideas. Realmente conseguir el equilibrio es algo que realmente se consigue con la experiencia, ¿ok? No es algo que hay una receta que funcione a la perfección para lograrlo. Raymond, Roberto Moncayo pregunta, ¿se ha planteado algún tipo de estándar para una infografía? ¿Se lo hará en un futuro? Mira, estándar como tal para infografías no hay, o sea, es que la infografía puede ser cualquier, o sea, cualquier elemento o cualquier espacio gráfico que contenga información y esté acompañado de recursos gráficos que incluso pueden aportar datos, puede ser llamado o entendido como una infografía. ¿Ok? Entonces no hay un estándar que me diga a mí, mira, la infografía debe tener 1024 por 800 píxeles, debe manejar los colores codificados, o sea, no hay algo tan específico para ello. E incluso si hubiese un estándar, eso limitaría la creatividad, que es un elemento que debe estar muy presente también en la infografía, en la elaboración, en la producción de la infografía. ¿Ok? Es algo que no lo tocamos en las diapositivas, pero es que es necesario la creatividad para poder desarrollar una buena infografía que sea realmente impactante. Raymond, Magalia Costa pregunta, Magalia Costa pregunta, ¿existe algún límite en la cantidad de colores a usar en infografías? No hay límite, pero decíamos que no debemos tener mucho cuidado en no abusar. No abusar gráficamente de los recursos. Y cuando hablo de no abusar gráficamente de los recursos, también tiene que ver con el color. Si ustedes se dan cuenta, y algunas de las, bueno, mostré 2 o 3 infografías, pero en las plantillas incluso de Pictoshare, que sí tuve la posibilidad de mostrar una diapositiva, generalmente se manejan esquemas de colores en donde se habla, y siempre es así, incluso hay aplicaciones en línea que te permiten jugar con esquemas de colores, donde se habla de colores contrastantes, o sea, colores que contrasten. Para el fondo y para el texto tiene que haber un contraste y colores que sean complementarios o armónicos. O sea,
vamos a pensar de que estamos hablando de una gama de 3, 4, 5 colores como máximo para poder entonces manejar esa infografía. No es que nosotros vamos a utilizar 10 o 20 colores, además que imagínense cómo nosotros podemos mezclar tantos colores en un solo espacio. Generalmente son, si ustedes se ponen a revisar, son muy pocos los colores que se usan, ¿ok? Generalmente 3, 4 colores a nivel de las infografías y muchas utilizan realmente elementos iconográficos de un solo Raymond, color. por acá ¿Okay? pregunta Carla Costa y Edison Santa Cruz. ¿Para hacer una infografía siempre debe haber fotografías? ¿O en la infografía es preferible imágenes con pocos detalles? Bueno, generalmente se usan imágenes con poco detalle. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a utilizar fotografía, la fotografía como tal ya transmite un mensaje. ¿Ok? O sea, si nosotros vamos a utilizar fotografía, entonces no es necesaria una infografía. Realmente la infografía es para presentar datos y esos datos se presentan acompañados con elementos que llaman la atención del estudiante, que llaman la atención del usuario. Y generalmente, lo común es que son elementos con poco detalle, son esos elementos que, por ejemplo, en PowerPoint, si todos somos usuarios de PowerPoint, conocemos como los screen beam, que son esos iconos de color, generalmente de color negro, que insertamos como para llamar la atención sobre un texto que estamos colocando en una diapositiva. Es el mismo principio para la infografía. Insisto, si vamos a usar foto, oye, vamos a usar entonces más bien la foto para transmitir, la foto de por sí transmite un mensaje, y si la foto la manejamos a muy buena resolución o alta resolución y donde podemos observar los detalles de la fotografía, estoy seguro, como dicen por allí, una imagen transmite más que 1000 palabras. Entonces no es necesaria la infografía. No sé Sí, si tienes por alguna acá otra tenemos una pregunta de Washington Moreno y de Pablo Silva. Washington dice, ¿se puede aplicar infografías con diseño en Flash? Y Pablo, ¿existe la posibilidad de colgar un video en una infografía? ¿Cree que sea más interesante? Ok, bueno, primero, la infografía es un formato estático, es un formato, es una imagen, es una imagen. Una infografía no, si nosotros hablamos de flash, lógicamente es animación, ¿ok? Ya deja de ser una infografía. La infografía por sí, su naturaleza es un archivo gráfico estático, ¿ok? Si nosotros con flash podemos elaborar algo que va mucho más allá y es una presentación, por ejemplo, animada. Podemos generar un proyecto como es una película, como lo llaman incluso Flash, pero ya deja de ser una infografía, ya pierde la naturaleza de la infografía. Y esto aplica también para la segunda pregunta. Hablar de un video no tiene sentido. Recuerden que una infografía es un formato gráfico estático donde se presenta información y hasta ahí llegamos. Es algo bastante sencillo de elaborar. Si nosotros queremos o pretendemos utilizar un video para complementar la infografía, ya es otro cuento. Ya sería entonces todo esto dentro de una estrategia de enseñanza. O sea, la revisión de una infografía y posteriormente la visualización de un video. Perfecto. Y si además si nosotros estamos colgando esa infografía en la web, pues lógicamente tiene mucho valor aprovechar la posibilidad de vinculación que se hace en este soporte que es la web. Sí, No sé si hay Raymond, vamos a alguna otra pasar pregunta. con la última pregunta en honor al tiempo. Nos dice Vinicio Navarro, si se realiza una infografía con una biografía, ¿se pone gráficos? Bueno, ¿hasta dónde podemos colocar gráfico? Vamos a ver. Yo les mostré, por ejemplo, la Steve Jobs, que me pareció bien chévere, y ustedes pueden visualizar que solamente colocamos, hay una imagen, ¿sí? Que representa Steve Jobs, y luego allí lo que se hizo es simplemente una línea de tiempo, resaltar las fechas más importantes, los años más importantes, en recuadros de colores, ¿ok? Ahora, lógicamente, si yo quiero resaltar esa fecha con un elemento, consigo elementos iconográficos que sean pertinentes, que guarden una estrecha relación o vinculación con ciertas y determinadas fechas en esa línea de tiempo, lo puedo hacer, lógico. Recuerden que yo les comentaba de que una infografía generalmente lo más común es que se diseñen verticalmente. Por lo tanto, vamos a conseguir muchas infografías que tienen más altura que anchura. Por lo tanto, funcionaría maravillosamente bien en una línea de tiempo para representar una biografía, una
configuración vertical con el uso de elementos iconográficos vinculados a fechas importantes de esa biografía. Sí es viable, pero bueno, lo difícil es conseguir o asociar los diferentes elementos iconográficos. Tal vez eso es lo más complicado. Y eso pues requiere, insisto, muchas horas, sí ya, muchas horas de dedicación, de búsqueda de recursos gráficos o de construcción de nosotros mismos de recursos gráficos, ¿ok? Raymond, yo creo No sé que si quedan queda algo muchas más por allí. preguntas, pero vamos a dar la oportunidad a nuestros participantes de que las respondan asistiendo a nuestros cursos de formador de tutores en donde tú nos colaboras muchísimo. Yo quiero agradecerte a nombre de la Unidad de Educación Virtual por este aporte tan valioso que nos has entregado ahora con esta pequeña pastillita sobre infografías. Y pues quiero invitarte para hacer ya la despedida, invitarles a nuestros participantes a llenar el formulario cuyo enlace se ha colocado en el chat, en donde nos van a ayudar con una pequeña evaluación de este webinario. Te doy paso para la despedida, Raymond. Ok, perfecto. Bueno, quiero agradecerles la presencia de todos los que me acompañaron en esta tarde, de verdad. Muchísimas gracias, quedo a la orden de todos ustedes. Cualquier pregunta, consulta o duda que no haya podido ser resuelta en este espacio de tiempo, hace unos minutos atrás le coloqué algunos datos de contacto, puede ser vía Twitter, incluso todavía está la etiqueta activa, el hashtag activo, para que puedan plantear alguna inquietud. La presentación creo que ya la colgaron en la web. Si no, pues yo también la voy a colgar en unos minutos y la voy a compartir vía Twitter. Quedo entonces a la disposición de todos ustedes, espero nos podamos encontrar de nuevo. Saludo a aquellos nombres que me suenan y que han estado en alguno de los cursos que he dictado en la unidad. Saludos para todos, feliz tarde y bueno, me despido realmente agradecido por la oportunidad. Hasta luego. Mil gracias, Raymond, hasta luego. Ahora les estamos pasando unas pequeñas diapositivas sobre los servicios con los que cuenta el CGPN y la Unidad de Educación Virtual. Les agradecemos a todos por su valiosa colaboración. No se olviden de llenar el formulario en el enlace que está colocado en el chat y muchas gracias a todos por su participación. Los esperamos en el próximo webinario el 5 de mayo del 2012 con el tema Programación Neurolingüística. Muchas gracias.